¿Por qué Radio Nesa está de manteles largos? Debido a que Ciudad de Nezahualcóyotl cumple 60 años de que quedara sustentada como municipio del Estado de México. Su historia es tan interesante que inicia en los drenajes del lago de Texcoco, y así se da la llegada de sus primeros pobladores. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Has escuchado alguna anécdota de su llegada a este municipio? Pues porque quería un pedazo de tierra. Sus historias son tan impactantes e interesantes que te invitamos a descubrir estos tesoros humanos. En la actualidad, el municipio de Nesa es considerado una ciudad con gran infraestructura. Además, se caracteriza por el trazo casi perfecto de sus calles. Porque orgullosamente somos nezatlenses, feliz 60 aniversario. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Nesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Aquí a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Hoy, amigos de Mundo Enigma, vamos a hablar de, como siempre, un tema de gran alcance en estas épocas, en este tiempo que nos encontramos en medio de una revolución en lo tecnológico. Y como sabemos, lo tecnológico, todo lo que se ha ido modificando en la cultura desde hace algunas épocas, desde los años 80 hacia acá, han sido situaciones que tienen que ver con la tecnología. Entonces, la tecnología tiene una influencia determinante, una influencia total, una influencia suprema en lo que es la civilización actualmente. Recuerden que a nosotros se nos ha llamado, se nos ha dicho o se nos ha mencionado por diversos medios, sobre todo por los medios de comunicación, tanto convencionales como ahora digitales, que son los que están tomando mayor fuerza cada día. Se nos ha dicho que esta es la era de la información, y no solamente de la información, esto ya quedó atrás, ¿no? Ya ha habido diversos tecnoparadigmas, se ha vuelto, la tecnología se ha vuelto el hegemón de las cuestiones paradigmáticas humanas, se ha vuelto el hegemón de estas nuestras vidas, y ha ido desarrollando poco a poco una mayor influencia en todos los niveles del quehacer humano, en todo lo que a nosotros como personas nos interesa.
¿En qué no está metida la tecnología? Díganme ustedes. Entonces, este es un enigma. Esto de lo que vamos a hablar el día de hoy tiene una enorme relación con lo tecnológico, pero también una influencia directa. No crea usted, amigo de Mundo Enigma, que porque no tiene una computadora potente, que porque no tiene un celular de alta gama o una computadora de alta gama o una pantalla inteligente, está usted exento de ser influido y de ser influenciado, de ser, digamos, manejado por las cuestiones tecnológicas. Hoy todos los días, a todas horas, todo el tiempo se están moviendo las constelaciones tecnológicas que consisten en todos los dispositivos y el software que regula y que maneja estos dispositivos, los algoritmos famosos. Saludamos a Irma Domínguez, que ya está esta mañana con nosotros aquí en la transmisión de Mundo Enigma. Y entonces hoy vamos a ir sumergiéndonos en este gran mundo de la tecnología, en este mundo hiper rápido de la tecnología. Ya desde hace algún tiempo, desde hace bastante tiempo, nosotros sabíamos que la tecnología iba avanzando de una manera tremenda. Cuando usted o yo comprábamos alguna computadora, bueno, pues sabíamos que al poco tiempo, algún teléfono, sabíamos que al poco tiempo ya no iba a funcionar, ya no iba a ser digamos la última Coca-Cola del desierto, sino que estos aparatos y estos dispositivos tecnológicos tendrían ya una decadencia muy rápida, ¿no? Se utiliza Buen día, saludamos también a Lotoaide Gómez, que está esta mañana aquí en Mundo Enigma. Tendría, digamos, que irse renovando constantemente y poco a poco todo este asunto de nuestra tecnología en la casa. Así es que bueno, pues les damos la bienvenida a Mundo Enigma, el programa de radio que nos va a llevar a explorar los enigmas más actuales desde varios ángulos. ¿Saben ustedes, amigos de esta comunidad de Mundo Enigma, que asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente? Entonces les invitamos a que nos den like, a que compartan las transmisiones aquí y en nuestros canales espejo, en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, en nuestros podcasts. Y hoy vamos a abrir uno de esos enigmas que son verdaderamente alucinantes en esta época y en épocas recientes. Digamos que son de los enigmas que más mueven a esta humanidad. En épocas recientes se ha atravesado el espejo. Estamos aquí al otro lado del espejo. Este es el lugar donde las leyes de la física son diferentes. Este es el lugar donde la información puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Este es el lugar donde la realidad no es lo que parece. La información cuántica es un nuevo tipo de información que se basa en las propiedades cuánticas de la materia. Si ustedes y yo nos damos cuenta de que la información, amigos de Mundo Enigma, es el núcleo de todas nuestras actividades, fíjense qué importante es la información para todo mundo en esta tierra, en este planeta, en este plano, en esta realidad de todos los días. Es algo sumamente importante, es el núcleo de todas nuestras actividades, la información. Entonces,
hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir, más las que vienen ya en este paquete tecnológico. Vamos a pedirle a Gwendolyn Rugerio esta mañana que nos haga favor de abrir la puerta de la mansión del misterio, el portón de la mansión del misterio. Ella va a estar a cargo de la producción y los controles y nos va a abrir la mansión del misterio para que entremos de lleno a este mundo de la información cuántica. Estamos hoy al otro lado del espejo, amigos de Mundo Enigma, y desde este otro lado del espejo las cosas se ven totalmente distintas. Es otra realidad, no es la realidad que nosotros comúnmente vemos, que nosotros comúnmente creemos que es otra cosa. Saludamos a Starset, buenos días Starset, que está también esta mañana con nosotros, a Marlon Peñatrón, a Juan García, que están esta mañana asomando también aquí a la ventana de la mansión del misterio, y estamos ya iniciando con muchas ganas este miércoles 9 de agosto del 2023. Y bueno, pues hoy sabemos que la información es poder. Esto lo hemos sabido desde siempre, pero hoy sabemos que la información tiene nuevas velocidades y sabemos que también podemos fortalecer con un exoesqueleto llamado información cuántica nuestras vías de información respecto a esta realidad. Podemos quedarnos atrasados, podemos fingir o pensar que todas estas cosas no nos interesan porque no nos afectan en ningún sentido. Sin embargo, todo esto nos afecta. Ya les decía yo que todo este tipo de cosas nos afectan. Cualquier tipo de información es necesario que nosotros la veamos, la analicemos, podamos digerirla, tengamos todos los elementos necesarios o busquemos los elementos necesarios. Hoy hay dispositivos que nos hacen mucho más fácil esta tarea. Ya saben, existen ya hoy los chats de inteligencia artificial y muchas otras cosas que tienen elementos que nos pueden servir como elementos de juicio para las diversas actividades que tengan que ver con la información. El núcleo de la sociedad está la infosfera, está la tecnosfera y la sociosfera. Entonces, la infosfera es la esfera de información. Todos estos son elementos centrales en la actividad de la civilización humana. Recuerde, infosfera, tecnosfera y sociosfera. Entonces, la infosfera muchas veces es infestada por mentiras, por verdades a medias, por tonterías de gente que opina sin ninguna base en ningún sentido. Saludamos a Gavis Enríquez también, que está esta mañana aquí en Mundo Enigma. Los invitamos a todos los que se están sumando a la transmisión que entren al debate, que nos manden aquí sus preguntas o nos manden sus comentarios. Les prometo que leo todos los comentarios y que les vamos a tratar de dar respuesta a todas las inquietudes que nos lleguen a través del chat, a través de este medio. Bueno, pues les decía, entonces esa infosfera estamos hablando de la infosfera en el sentido digamos ordinario, ¿no? Vamos después a profundizar porque vamos a pasar al otro lado del espejo, a donde está la información cuántica. Hoy en día en este momento estamos hablando de la información normal, de la información convencional, de la información que tiene ciertas características de información asequible y accesible para todo mundo. El caso de la información cuántica, dentro de poco tiempo se va a volver, digamos, un tema de conversación general cuando aparezcan ya los ordenadores cuánticos en pleno.
Hoy en día hay mucha experimentación respecto a esto, pero no hay mucha claridad, y es muy poca la gente que tiene acceso a este tipo de información, la información cuántica. A la inteligencia artificial ya se está abriendo bastante más. Entonces les decía, hay que tener elementos de juicio suficientes, buscarlos a través de los medios informáticos, de los medios de información. Saludamos a César también, que está en esta mañana aquí en Mundo Enigma. Ya estamos aquí viendo este asunto que les decíamos de la información. Entonces, si uno no tiene información suficiente, sí puede uno opinar, pero opina uno barbaridad y media, porque no hay coherencia, no hay congruencia en estas cosas, no hay algo sustentado y algo soportado en esta realidad, en esta situación. Por ejemplo, ahorita que está la polémica esta de los libros de texto, que hay fíjense ustedes, gentes de los medios de comunicación, que a mí a lo que me lleva a pensar es que es en forma maliciosa, en forma manipulatoria, porque hablan de un tal virus comunista que está insertado en los libros de texto, que es de adoctrinamiento. Estas cosas ya no suceden en pleno siglo XXI. Esto ya no es posible en esta época, dadas las características de la civilización. Hay gentes de estos opinadores que ni siquiera saben qué es el comunismo como doctrina social, no tienen referencia alguna de esto, pero repiten las cosas y las dicen porque los dueños de los medios los obligan a decir este tipo de cosas. Entonces, esto es una desinformación total y absoluta. Por eso les decía a ustedes, audiencia, que exijamos que la gente que salga a los medios sea gente que tenga conocimiento suficiente y autonomía de poder hacer análisis y de poder expresar opiniones centradas en información precisa, concisa y maciza, no que hagan opiniones a lo tonto. Entonces, fíjese, ese es el primer núcleo de la infosfera, pero estamos hablando de otro tipo de información. Este es un ejemplo, lo que acabo de poner. No es cierto de todo este tipo de cosas. Yo estuve frente a grupo durante más de 20 años en educación media superior y sé, yo tuve contacto, elaboré programas educativos, elaboré secuencias didácticas, elaboré pautas de clase, todo este tipo de cosas, prácticas para clases. Yo daba clases de tecnologías de la información y la comunicación, y nada de estas cosas que están diciendo los medios de comunicación tradicionales son ciertas. Es pura mentira todo esto. No se puede adoctrinar por este medio. Se puede reproducir un sistema como se hacía la reproducción como se ha hecho la reproducción de los sistemas del capitalismo, de todo este tipo de cosas, se ha reproducido a través de la educación. Pero esto no quiere decir que la gente no despierte en algún momento y se dé cuenta de estas cosas, ¿no? Estos individuos que están en contra de los libros de texto en la actualidad, en este momento, aquí en nuestro país, son gentes que están defendiendo a aquellos que incluso reprimieron matando a sus propios estudiantes en 1968, en 1971, que generaron la guerra sucia, que se opusieron a las políticas de lo que fue aquella llamada expropiación petrolera, el Partido Acción Nacional. Todos estos personajes son los que se oponen a que la gente despierte a este tipo de la información. La infosfera tiene cierta finalidad de mantener el orden social,
pero en algunos casos se vuelve de manipulación para mantener adormecida a la gente. Entonces, bueno, pues esa es la infosfera normal. Ahora vamos a hablar no de esa infosfera, vamos a hablar de otra parte de la información cuántica, que tiene el potencial de cambiar el mundo de maneras que aún ni siquiera podemos imaginar. Saludamos a Marlon Peñatrón esta mañana, que está también ya desde Boston, Massachusetts, sumado a nuestra transmisión. Les decía, bueno, pues aquí estamos estamos entrando ya en el pasillo y estamos abriendo el expediente de la información cuántica, y les digo que tiene el potencial de cambiar este mundo de maneras que aún ni siquiera en nuestros sueños más alucinantes y más locos podemos imaginar. Recuerde que en programas anteriores hemos hablado, amigos de Mundo Enigma, del matrimonio entre la inteligencia artificial y la computación cuántica. Esta va a ser la más profunda revolución que ahora está comenzando esta nueva tecnología. Yo les he dicho en programas anteriores que esto está abriendo la puerta a un nuevo tecnoparadigma y que va a ser, en cierta forma, la revolución más profunda que hemos tenido como humanidad desde siempre. Esto va a ser la revolución más profunda que ha habido en nuestra humanidad. Les invito a que busquen por ahí una película que se llama El Congreso, con Harvey Keitel y otros actores, muy buenos actores de Hollywood, que habla sobre este asunto. Esto se filmó en 2013. ¿Qué acaba de suceder? Algo parecido a lo que sucede en la película. Hace poco vimos que dio inicio la huelga de actores en Hollywood. Esa huelga de actores en Hollywood ha sido el inicio de esta revolución de la inteligencia, del matrimonio de la inteligencia artificial y la computación cuántica, la información cuántica. Todo esto que ya está dividiendo al mundo entre el pasado de la información y el nuevo presente de la información, que va a incidir directamente sobre la realidad de todos los días. Entonces, esta revolución está comenzando, esta nueva tecnología. Recuerden que les decía que esto iba a generar una sacudida civilizatoria enorme. Luego acabamos de ver también que vinieron declaraciones juradas de militares norteamericanos. Miren, ahí en la pantalla estamos viendo un superconductor, el LK-99, que muy probablemente ya sea la solución para que se puedan fabricar los ordenadores cuánticos. El LK-99 lo acaba de poner aquí Gwendolyn en la pantalla, gracias. Y ese es el superconductor más potente que se ha inventado. Lo inventaron en Corea. Entonces esto va a generar, en el sentido de la energía que se necesita para estos ordenadores, va a dar una pauta muy importante sobre todos estos asuntos. Pongan atención, amigos, porque todo esto a lo mejor les parece muy técnico, pero va a incidir en nuestras vidas y en las vidas, sobre todo, de las personas que hoy son personas menudas, de los niños, de nuestros niños, de nuestros hijos, nietos, bisnietos o lo que sea. Probablemente muchos de nosotros ya no veremos esta revolución en su totalidad o en su mayor profundidad, pero esto es inevitable. Después vinieron las declaraciones juradas de estos militares norteamericanos en el Congreso, y ahora la irrupción reciente de este superconductor LK-99. ¿Qué les parecen todos estos indicios, que son las primeras explosiones que debilitan el paradigma que rige estos aspectos? Actualmente nosotros almacenamos y manipulamos la información en medios físicos.
El hecho de tener que pagar por el uso de bytes, que usted tenga que pagar sus datos en su teléfono, que tenga que comprar memorias para su computadora, un disco ya sea estado sólido o disco duro, todo esto, una memoria, es una señal de que aún estamos utilizando medios físicos para almacenar y explotar la información. Y la información tiene cierta velocidad. Esta infosfera gira a ciertas velocidades, la infosfera en la que estamos inmersos todos nosotros y que nos afecta todos los días, querrámoslo o no. Vamos a explorar hoy el otro lado del espejo. Estamos nuevamente en esta frecuencia, en esta su frecuencia favorita, listos, sumergiéndonos en este tema fascinante y profundo. Hoy estamos explorando el intrigante mundo de la información cuántica y cómo puede alterar nuestra percepción de la realidad, de esta realidad convencional. La realidad como la conocemos hoy está a punto de ser completamente tergiversada, completamente alterada, en otro sentido que si nos lo hubiesen platicado no lo creeríamos. Así que sintonícense y prepárense para un viaje mental extraordinario, amigos de Mundo Enigma. Exacto, amigos oyentes, la información cuántica es como un enigma que desafía nuestra intuición y nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos conocer. Para adentrarnos en esta aventura, primero debemos entender qué es la información cuántica. Así es, amigos, tenemos que entenderlo lo más acercado posible. Obviamente, por el tiempo del programa, pues no es posible explicar in extenso todo lo que es realmente la información cuántica. La información es fundamental. Cada partícula subatómica, desde los electrones, fotones, etcétera, lleva consigo una cantidad asombrosa de información. Pero aquí viene lo interesante. Esta información no se comporta como la información clásica, como la que estaba mencionando al principio, como la que conocemos. Exactamente cómo se comporta y cómo podemos llegar a entender este concepto fundamental. Que este es un concepto fundamental para entender sobre computación, sobre información cuántica. Una cosa es la computación cuántica, los fierros, todo el aparataje, los circuitos, el procesador cuántico, los superconductores, y otra cosa es el software, y otra cosa es la información que se produce con esta combinación, y otra cosa es la aleación también de los programas de inteligencia artificial con estos elementos que he estado mencionando aquí en este momento. Esta información no se comporta, les decía, como lo hace la información normal. La superposición de partículas, de las partículas cuánticas, puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Ahí tenemos una ilustración en la pantalla de lo que es la superposición cuántica. Pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Una idea que desafía nuestra intuición sobre la realidad. ¿Se imaginan ustedes un electrón que esté en dos lugares diferentes al mismo tiempo? Se supone que la materia no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, pues en la cuestión esta de la superposición cuántica están una partícula en dos lugares al mismo tiempo. Vaya que eso suena realmente extraño, pero esperen, amigos, hay más. Si hablamos de la entrelazación cuántica, por supuesto, la entrelazación cuántica es como un baile misterioso entre las partículas.
Cuando dos partículas están entrelazadas, sus estados se vuelven interdependientes, es decir, una partícula depende de la otra. Seguramente ustedes, para que no se hagan bolas con todo esto, saludamos a Charlie Santana, que está esta mañana también aquí en la transmisión de hoy. Se vuelven interdependientes las partículas cuando están entrelazadas, cuando aparece este fenómeno de la entrelazación cuántica. Es decir, seguramente han escuchado que si ustedes toman una partícula y la toman dos partículas iguales, o toman una partícula y la dividen y llevan una parte de esa partícula a la India y la otra la dejan aquí en México, todo lo que le sucede a la partícula de aquí de México le va a suceder a la partícula de la India o de China, o incluso si la llevan a la Luna. ¿Cómo es que están entrelazadas estas partículas? ¿Cómo es que la distancia no puede impedir la comunicación entre estas partículas? Es como si estuvieran conectadas en un nivel más profundo de realidad. Esto es la información cuántica. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra percepción de la realidad convencional? Buena pregunta. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente intrigantes. Algunos científicos sugieren que la información cuántica podría tener influencia en la realidad que experimentamos. Imagina que nuestras mentes, nuestras decisiones y el universo están entrelazados de alguna manera. Fíjense ustedes, imagínense que nuestra mente, nuestras decisiones y el universo están entrelazados de alguna manera, como sucede con este entrelazamiento de las partículas en la física cuántica. Algunos dirán que esto es una alucinación, pero no es así. No es así porque nosotros somos en parte física, en parte química, en parte energía, y tenemos dentro de nosotros partículas subatómicas como estas de las que estamos hablando. Entonces la influencia del universo sobre nosotros y de nosotros sobre el universo, y no estoy hablando de esas, de repente esas jaladas de que ¿cómo le llaman? Esa cosa de que si yo quiero algo y lo decreto va a aparecer y todas esas cosas. No es tan sencillo, no es tan simple, pero tiene esta base subatómica, esta base física, donde todo está relacionado con todo, donde se rompen las leyes de la física convencional. Y a esto lo llamaban los antiguos el mundo místico, el mundo mágico, el mundo de lo divino. La entrada al mundo de lo divino es a través de la física de la información cuántica. Entonces, es el regreso de los brujos, esto de lo místico. Esto suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Les reitero la invitación a que busquen y vean esta película del Congreso, que es una película muy, muy interesante. Es más, les voy a decir, la pueden encontrar en internet, busquen en vayapelículas.com, ahí está la película y la pueden ver, la pueden transmitir a su televisión, la pueden ver en su celular, porque tiene mucho de esto que estamos hablando sobre la información cuántica, y es una película muy, muy interesante. Seguramente habrá que verla varias veces para poder entender el contenido de todo esto. Entonces,
los expertos sostienen que hay evidencia experimental que respalde estas ideas. Por eso los antiguos encontraron elementos como la meditación, la oración, todo este tipo de prácticas que permitían conectar de alguna forma la energía de nuestro cuerpo con la energía del resto del universo. Y le hemos dado el nombre Dios y le hemos dado el nombre, muchos nombres, ¿no? Hay, por ahí alguna vez vi un póster donde dice los 99 nombres de Dios o los 100 nombres de Dios, no recuerdo exactamente, pero nos permitía entrelazar la energía de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, con la energía superior del universo. Recuerden en la Guerra de las Galaxias famosa, con la fuerza de la Guerra de las Galaxias, esta famosa, ¿no? Bueno, pues algunos experimentos sugieren que las partículas pueden retroceder en el tiempo y cambiar de comportamiento en función de las decisiones tomadas en el futuro. Fíjense, las partículas pueden retroceder en el tiempo y cambiar su comportamiento en función de las decisiones tomadas en el futuro. Esto es increíble, ¿no les parece? Pero, por supuesto, esto plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo puede algo tan pequeño como una partícula cuántica tener influencia en nuestra realidad cotidiana? Pues claro, nosotros estamos construidos y constituidos de partículas subatómicas que se van sumando y van creando átomos, moléculas, átomos, partículas, moléculas y conciencia. Desde el mundo subatómico emerge la ola de la conciencia para todos nosotros, para todos, para toda la humanidad y seguramente para otras especies, no solamente para nosotros. Estas preguntas nos desafían a reconsiderar lo que creemos saber sobre la naturaleza de la realidad. La información cuántica nos invita a explorar lo desconocido y a cuestionar los límites de nuestra comprensión. Hoy dicen los chavos pensar fuera de la caja. La gente que está más atrasada es esa gente que cae en dogmatismos, que está dogmatizada, que no puede salirse de un esquema planteado hace siglos y que obedece ciegamente porque cree que eso lo va a llevar a la evolución y se convierte en un retrógrada, en un fanático, se convierte en alguien que está totalmente perdido en medio de la enfosfera normal. Ahora imagínese cuando llegue la ola de la inteligencia artificial, la computación cuántica, la información cuántica. La gente que tiene mente tribal va a quedar totalmente fuera de lo que es la realidad actuante en estos momentos. Pero bueno, vamos a descansar un momento porque es mucha información de la que estamos hablando, muchos conceptos que tenemos que digerir. Vámonos a un corte de estación y regresando, vamos a regresar para cerrar este gran tema de información cuántica, el otro lado del espejo. En un momento estamos de regreso con ustedes.
de Neza está de manteles largos debido a que Ciudad de Nezahualcóyotl cumple 60 años de que quedara sustentada como municipio del Estado de México. Su historia es tan interesante que inicia en los drenajes del lago de Texcoco y así se da la llegada de sus primeros pobladores. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Has escuchado alguna anécdota de su llegada a este municipio? Pues porque quería un pedazo de tierra. Sus historias son tan impactantes e interesantes que te invitamos a descubrir estos tesoros humanos. En la actualidad, el municipio de Neza es considerado una ciudad con gran infraestructura. Además, se caracteriza por el trazo casi perfecto de sus calles. Porque orgullosamente somos nezatlenses, ¡feliz 60 aniversario! En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Neza la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.neza.gov.mx. Ahora en Neza ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, aquí estamos nuevamente ya. Así que, queridos oyentes, los invitamos a mantener su mente abierta. Si les está gustando el programa y les gustan este tipo de contenidos, compartan la transmisión, denos like, visiten nuestros canales espejo en Instagram Tu Mundo Enigma, en YouTube Mundo Enigma, escuchen nuestros podcasts en iVoox y Spotify. Así que, queridos oyentes, les invitamos a que mantengan, les decía, la mente abierta y a seguir explorando los misterios, en este caso de la información cuántica y su impacto en nuestra realidad convencional. ¿Quién sabe qué revelaciones nos depara el futuro en este emocionante viaje hacia lo desconocido? Aunque parezca un salto desarmónico y por poco lógico que también parezca, los agujeros negros entran en esta temática. Los agujeros negros son misteriosamente fascinantes. Y no lo son solo para los aficionados a la ciencia, también ejercen una atracción irresistible sobre muchos astrofísicos. Los cosmólogos ya son capaces de entender con razón más o menos precisa cómo se desencadena el colapso de una estrella con las características apropiadas para romperse. En todos estos elementos de nuestro universo existe también información cuántica. ¿Cómo se rompe el continuo espacio-tiempo y se provoca el nacimiento de un agujero negro? Sin embargo, lo que sucede en su interior es un auténtico enigma. A muchos cinéfilos y entusiastas de la ciencia ficción nos gustó mucho aquella película de Interestelar. Esta película, dirigida también por Christopher Nolan en 2014, por el rigor con el que aborda la parte de la física convencional. Él recibió el asesoramiento de Kip Thorne, aquel premio Nobel de física,
y bueno, pues él más o menos le asesoró para mostrar en pantalla el comportamiento del agujero negro, al que llamaban Gargantúa, que aparece en la película. Y esto ilustra acerca de la física de los viajes en el tiempo. Nos preguntamos aquí sobre qué hay en estos fenómenos de la teoría cuántica de campos. Gravedad cuántica, agujeros negros. Según los expertos en física, hay muchas partes de la película que están bien calculadas, de esta película de Interestelar. Aunque en otras pues, está ficcionada, no hay tanto rigor. Dice de las fuerzas de marea que actúan sobre el planeta. Recuerden cuando el robot lo salva, que están en cómo se mueven las aguas en ese planeta, que está sometido al intenso campo gravitacional de un agujero negro, y todo lo que sucede en la parte final, cuando el protagonista entra en el interior del agujero negro, pues todo esto es pura elucubración, pura imaginación. Sin embargo, utiliza un lenguaje que no es del todo chafa. Gracias en gran medida al asesoramiento de Thorne, de este premio Nobel de física, pues todo lo que sucede en el interior de un agujero negro, las leyes de la física tal y como las conocemos, se resquebrajan totalmente. Estamos hablando del otro lado del espejo, no de lo que nosotros vemos en esta realidad, la realidad aparente, porque es una realidad aparente. Lo que nosotros estamos viendo es una realidad aparente. Y algunos, fíjense, pretenden retroceder en cuestiones educativas, ¿no? A algunos no les interesa el progreso, lo que les interesa es el dinero. Entonces, la cuestión del progreso de la humanidad depende de varias esferas, les decía, y una de ellas es la comprensión más a fondo y más profunda de esta cuestión, de estas otras realidades que están apareciendo ya, que se están volviendo más evidentes cada día con el manejo de las tecnologías. Aunque todo esto pues se verá disminuido, se verá enturbiado, se verá atrofiado este avance o estos avances por la búsqueda del poder, porque también parte de nuestra esencia es la cuestión política, ¿no? Porque estamos hablando de esas tres esferas que Alvin Toffler definió muy bien: la sociosfera, la tecnosfera y la infosfera. Bueno, pues la mecánica cuántica permitirá a los físicos, o ha permitido indagar con cierta precisión en los fenómenos que tienen lugar cuando la materia y la luz se adentran más allá del horizonte de los sucesos. Los sucesos que vemos nosotros, que podemos ver nosotros, que podemos percibir, aunque hay muchas cosas que no podemos percibir. Esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí en Mundo Enigma. Hay muchas cosas que nosotros, por la limitación de nuestros sentidos, de nuestra percepción sensorial, no podemos ver. Tenemos que utilizar o dispositivos científicos, tecnológicos, o tenemos que utilizar la percepción extrasensorial, que es algo que no está peleado con la ciencia, pero que los científicos muchas veces denostan o buscan hacer a un lado. Y se trata de progresar, se trata de que llevemos adelante experimentos y cuestiones que nos permitan ver un panorama mayor de esta casa que es nuestro universo, de este universo que es nuestra casa. Con cierta precisión hay que indagar en fenómenos que tienen lugar cuando la materia y la luz se adentran más allá del horizonte de estos sucesos que son la aparente realidad y que mantiene a unos atados como en la
alegoría de Platón en el fondo de la caverna viendo solamente la realidad aparente, y no es así, al menos por ahora. No obstante, nuestro limitado conocimiento no ha impedido a los físicos teóricos percatarse de la existencia de una paradoja que está vinculada a la pérdida de la información en el interior de los agujeros negros. Recuerden que las partículas se vuelven inestables, las partículas subatómicas se vuelven inestables, sobre todo por cuestiones de la gravedad. Cuando entran en un agujero negro, empiezan a perder su estabilidad estas partículas, y entonces entramos en terrenos completamente desconocidos. La pérdida de información en el interior de los agujeros negros. Según se supo por investigaciones de Stephen Hopkins mediante la física cuántica, advirtieron que estos agujeros negros también emiten radiación. Fíjese, la información cuántica se pierde en los agujeros negros y todo tipo de información se pierde ahí. Estos agujeros emiten radiación, y si emiten radiación pierden masa, decía Stephen Hopkins, y pierden energía, y por lo tanto están condenados a evaporarse en algún momento. Esto que determinó Hopkins conlleva la pérdida de la información asociada al estado cuántico original de la materia, que ha atravesado el horizonte de los sucesos y ha pasado del otro lado del espejo a los agujeros negros, del otro lado del espejo a la realidad de los que está más allá de los sucesos. Este fenómeno viola el principio de la mecánica cuántica, que defiende que la información debería conservarse completamente. En los 90s, físicos como Gerhard Hofstede primero y Leonard Susskind pusieron el principio holográfico como una herramienta de la teoría de cuerdas que sugiere que las 3 dimensiones especiales que podemos observar en el universo y con las que estamos familiarizados son solo la representación de una estructura de 2 dimensiones que está proyectada sobre un horizonte cosmológico, es decir, una proyección, algo parecido a lo que decía Platón. Fíjense, este hombre cuánto se adelantó a la realidad, ¿eh? De ahí la idea de que el universo que percibimos en cierto sentido puede ser considerado como un holograma, un pequeño apunte, un horizonte cosmológico. Es una medida del tamaño y la escala del universo observable que describe la distancia desde la que es posible recuperar información. La teoría de la información cuántica es una herramienta muy valiosa que puede ayudarnos a entender mejor la naturaleza de estos famosos y temidos agujeros negros. En el fin de la teoría de la información, de esta información cuántica, se erige sobre la física cuántica, las matemáticas y la informática para ayudar a los físicos a entender mejor cuál es la naturaleza de la información cuántica y cómo se transmite. Emocionante, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizá no tengamos que esperar mucho más para conocer la respuesta a algunos de los enigmas con los que hemos vestido esta emisión de Mundo Enigma. Dentro de poco, quizá, a lo mejor yo ya no lo veré, algunos de nosotros ya no lo veremos, pero dentro de poco vendrán las respuestas a todas estas cosas. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por sintonizarnos y unirse a nosotros en esta aventura de la mente. Recuerden, la realidad puede ser mucho más sorprendente de lo que imaginamos. Hasta la próxima, queridos oyentes. Compartan nuevamente, les digo, nuestra transmisión y visiten nuestros otros canales espejos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí
a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Agradecemos a Gwendolyn Rugerio la transmisión y los controles esta mañana. Hasta pronto, amigos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.